¿Qué tal? Te agradezco que me acompañes en este episodio de Perspectivas. Este día vamos a platicar con Aurea Grijalva Eternod. Ella es doctora en criminología y coordinadora de la maestría en Derecho del CUCSH. El tema que vamos a abordar con ella es un tema bastante interesante. A ver, te hago una pregunta. ¿Qué podría ayudar más a combatir la inseguridad? ¿Un buen parque o un policía bien armado? Este es el tema hoy en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. Aurea Grijalva Eternod, doctora en criminología y coordinadora de la maestría en Derecho del CUCSH, obtuvo el premio a la investigación en criminología, otorgado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Su trabajo analizó cómo la mejora del espacio público y la cohesión social inhiben la comisión del delito. A partir de la evaluación de Las Colmenas en Miramar y San Juan de Ocotán en Zapopan, el estudio de caso revela la importancia de recuperar el espacio público, mejorar las relaciones sociales y comunitarias para tener ciudades más seguras. En concreto, se trata de lo que los especialistas llaman prevención de la delincuencia mediante el urbanismo. ¿En qué consiste y cuáles son las políticas públicas necesarias para caminar en ese sentido? Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme en esta emisión de Perspectivas. Gracias también a la doctora Aurea que esté con nosotros en este espacio. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, le hago la pregunta, doctora, que le hice a la audiencia. A ver, si yo tengo un problema de inseguridad, ¿no? Vamos a pensar en la colonia Miramar, ¿no? Sí. Que aquí en Zapopan. ¿Qué podría funcionar mejor? ¿O cómo funcionaría si yo pongo un policía bien armado o construyo un parque o un espacio público en donde todos puedan asistir? ¿Cuál es el impacto de uno y otro? Bien, pues justamente esas son las preguntas que se hace la criminología como ciencia y un poco pues tiene que ver con esta investigación que hicimos en esta ocasión. Y en efecto, lo que apunta la evidencia y nuestros resultados también en México es que, bueno, pues la prevención social tiene efectos a largo plazo, es más barata para las instituciones y para el gobierno y además es menos costoso en términos de los efectos nocivos que puede tener en la población. Entonces, si vemos que en México las políticas públicas punitivas, por llamarlas así, no están funcionando del todo, tan es así que está aumentando la inseguridad, creo que pues, en general pues, hay que generar evidencia para ver las formas de hacer políticas alternas. Oiga, doctora, yo recuerdo, no sé si sabía, pero yo comencé como reportero de seguridad, pues ya hace algunos años, cubriendo la fuente de seguridad. Y recuerdo que me contaban ya en ese momento, ya se hablaba en ese momento de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? ¿Me la puede explicar? ¿Me la puede recordar en qué consiste? Sí, de manera muy breve podríamos decir que esta teoría de las ventanas rotas lo que viene a decir es, si dejamos que un espacio se deteriore, eso envía una señal a la población. Por un lado, envía una señal de que no hay un control en ese espacio público, lo cual puede generar cada vez un mayor nivel de violencia, eso nos dice la teoría. Pero además genera una sensación en la población de que no hay quien cuide de ese espacio público. Y ese espacio público tiende a abandonarse cuando no es utilizado. Y cuando es abandonado, pues es utilizado por otros usuarios que a lo mejor hacen un mal uso de ese espacio público. Claro. Cuando leí un poco la investigación con la que ganaron el premio, que por cierto, felicidades, entiendo que fue usted y otro académico también, ¿no? Son dos. Así es, el profesor Andrés Millán del CUSEA. Muy bien. ¿Y es un premio también que implica dinero? Es decir, ¿les van a dar dinero? Sí, hay un estímulo económico asociado al premio. ¿Y qué va a hacer con ese dinero, doctora? Yo creo que vamos a reinvertir en investigación porque siempre en investigación tenemos muchos problemas pues para tener bases de datos adecuadas, para poder publicar, entonces pues la idea es un poco reinvertirlo, ¿no? Bueno, retomaba esta idea que le comentaba, ¿no? Yo cuando leí su documento me remití un poco a esta etapa en donde yo era reportero de seguridad y ya se hablaba en ese momento de la importancia de rescatar el espacio público, ¿no? Incluso hasta siento que se volvió un espacio, hasta un discurso hasta medio demagógico, ¿no? No sé si se acuerda, Felipe Calderón llegó aquí a supuestamente implementar una política pública en ese sentido. Me da esa sensación
sensación de que hay suficiente evidencia, pero no se han implementado las políticas públicas, no le han dado importancia o se ha hecho mal? ¿Qué es lo que ha pasado, doctora? Yo tengo esa impresión. Bueno, yo discreparé un poco de que tenemos mucha evidencia. Sí existe mucha evidencia en el mundo en torno a los efectos del espacio público, pero también hay que como enfatizar que en México y en Latinoamérica, a pesar de que la criminología pues cada vez permea más, ¿no? Y hay más interés al respecto, en general tenemos poca evidencia criminológica en nuestro país. Entonces, bueno, pues estos efectos del espacio público en México han sido poco testados, ¿no? Esa es una de las novedades que este trabajo de investigación... Poco testados, es decir, poco probados. Poco probados, efectivamente, ¿no? Y una de las cosas que hace su investigación es la colmena, ¿no? Que, un poco contexto rápido, son estos espacios comunitarios de Zapopan que impulsaron en el trienio pasado, antepasado, creo. ¿Y qué es lo que ustedes encontraron allí, muy concretamente? Sí, de manera muy concreta y sobre todo centrándome en este artículo, encontramos que indicios de que la colmena... En Miramar, que fue la que evaluamos, tiene efectos en la calidad de vida de las personas, no solamente de aquellos que fueron usuarios de la colmena de manera directa, sino también de manera indirecta, es decir, en las colonias aledañas a la colmena. ¿Qué es una colmena? La colmena es un centro donde se busca, por un lado, dar espacio público a un barrio marginal, a un entorno marginal. Se hacen actividades para generar conexión comunitaria y un aspecto muy importante de las colmenas es que se trata de dar herramientas a los usuarios para que puedan elevar su calidad de vida y también tener pues talleres de emprendimiento, etcétera, ¿no? ¿De qué les dan talleres? ¿Música, Desde arte? Música, arte, pero también de oficios, ¿no? De muchas cosas en realidad. ¿Y cómo se explica esa relación entre mejora la calidad de vida y reduce el delito y lo que pasa allí? Es decir, ¿cómo explico esa relación, doctora? Bueno, en general, en Miramar, donde se puso esta colmena, es un lugar que podemos decir que es un polígono marginado, por eso se identificó como un área prioritaria de intervención, ¿no? ¿Qué quiere decir que es marginado? Pues que hay muchas deficiencias al respecto desde el punto de vista de atención social. Podríamos decir que en cierta forma es un espacio desatendido, una comunidad desatendida, ¿no? Entonces, bueno, al dotar de espacio público, que como insistía yo hace rato, en un entorno donde además era un lugar abandonado, donde había un paso de gente y ahí ya se cometían delitos, eso cambia una perspectiva, primero en la gente, de que hay una atención por parte de las instituciones que hasta ahora no han recibido. Pero además, algo que trabajaron muy bien en la colmena fue el hecho de intentar generar relaciones interpersonales, fortalecer esa sensación de comunidad. Entonces encontramos efectos diferenciados entre hombres y mujeres, bajo una perspectiva de género que fue una línea transversal muy importante en esta investigación. En el caso de las mujeres, por ejemplo, encontramos muy fundamental esta sensación de identidad social, de aumento de confianza interpersonal y también de reducción de miedo al delito. Mientras que en los hombres, lo que encontramos fue también reducción del miedo al delito, quizás hasta más elevada de manera directa que en las mujeres, pero un cambio hacia la confianza en instituciones, la eficacia colectiva. Claro. A ver, imaginemos un poco, bueno, antes, ahorita que veo ahí que tiene sus notas, a ver, elija algún dato o alguna puntualización que traiga ahí escrita que quiera compartirme, que cree importante. Bueno, pues como decía hace rato, un resultado interesante que encontramos desde esta idea de prevención del delito a través del diseño urbano fue que en el caso de los hombres, el efecto se notaba hacia una relación vertical, es decir, en una forma de resolver los problemas hacia las instituciones. Tengo a dónde acudir. Mientras que en la mujer la relación fue horizontal, es decir, confianza interpersonal, identidad social, pertenencia. O sea, ¿no? soy de la Miramar. Soy de Miramar. En Miramar pasan cosas buenas, no nada más matan gente o hay delincuencia. Puedo confiar en mis vecinos, podemos organizarnos. ¿no? Todo eso cambió. Es una buena política pública. Sí, definitivamente. De hecho, ese es uno de los beneficios de este trabajo, que en realidad podemos decir que los datos nos dicen que los efectos de la colmena son positivos. Están funcionando. Están funcionando. Bueno, porque luego también uno aquí se la pasa cubriendo cosas que no funcionan, ¿no? Es como el
el ADN del periodista es que estamos buscando las cosas que no funcionan. A ver, si usted, doctora, fuera, digamos, tuviera en su poder la decisión, el presupuesto, digamos, estuviera en sus manos crear una política pública basada en la recuperación del espacio público, ¿no?, para prevenir la delincuencia, ¿qué es lo que usted haría? Es decir, plantéeme así como su sueño en esos términos de cómo funcionaría idealmente. Bueno, yo creo que otro beneficio de la colmena es que hasta la evaluación, pero también antes, lo que hicieron fue ir a preguntar a las personas qué necesitan. Es decir, no tomar una decisión de política pública de manera vertical, yo sé lo que tú necesitas, sino es un poco indagar en qué necesita la gente. De entrada, estas diferencias de género, por ejemplo, nos dicen que no es lo mismo diseñar una política pública para hombres que para mujeres. Y entonces, claro, si yo lo que quiero es que la gente se sienta más segura, tengo que distinguir qué necesitan los hombres, qué necesitan las mujeres, qué necesitan los niños, qué necesitan los ancianos. Entonces, lo primero sería ir a la población específica sin asumir que sabemos qué se necesita. Claro. ¿No? Y luego, no solamente es diseñar un espacio público adecuado, bonito, ¿no?, con todas las estrategias que la evidencia nos dice que pueden funcionar, sino el reto mayor es mantenerlo, ¿no? Mantener ese espacio público y, muy importante, que la gente sienta que ese espacio público es suyo. ¿Y en qué, por ejemplo, ustedes notaron que la gente se apropió de ese espacio, de la colmena? Bueno, en primer lugar, porque en nuestros indicadores de identidad social se notó mucho el efecto, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? Ajá. Ese fue uno de los primeros indicadores. Pero además había estrategias. Por ejemplo, algo que hicieron en la colmena fue dar pequeños espacios de huerto urbano, por ejemplo, para que la gente fuera a sembrar, a cuidar ese espacio, ¿no? Por otro lado, pues la gente mantuvo muy bien ese espacio público, ¿no? Sí. Y es más, a veces van las familias a la colmena a pasar el tiempo con sus hijos ahí porque se sienten más seguros que en su casa. Imagínate. Oiga, doctora, retomando esta idea de las ventanas rotas, ¿no? A ver, decíamos, si hay en una calle un carro y la ventana está rota, ¿no?, y nadie hace nada, entonces van a romper la otra ventana y después se van a meter a la casa de enfrente y después va a llegar un asaltante y todo, digamos, el entorno influye, ¿no? Sí. Sin embargo, me llamó la atención que en su estudio, aparte del espacio como tal, que tenga buena iluminación, que haya árboles, que existan áreas verdes para que la gente tenga, pues, como dispersión o recreación, menciona mucho el tema de la cohesión social, ¿no? Uh-huh. De los lazos sociales. ¿Por qué eso es importante o a qué se refiere y cómo ayuda a la prevención de delitos o a inhibir la violencia? Muy bien. Estas estrategias que se denominan CEPTED en la literatura, es prevención del crimen a través del diseño ambiental urbano, tienen varias generaciones. Entonces, en la primera generación, en los años 70, principios de los 80, se pensó, hay que modificar el espacio público para hacer una prevención del delito bajo varios supuestos. Uh-huh. Después, en la evolución, la evidencia, que sobre todo es en Estados Unidos, en Europa, al respecto, se va viendo que la modificación del espacio público por sí sola es insuficiente. Se necesita un segundo paso. Hay una como evolución de la idea. Hay una evolución de estas teorías y entonces se empieza a hablar de una segunda generación CEPTED, en donde se ve que lo importante es la cohesión social, la conexión comunitaria. Justo ahí es donde se hace la apropiación de la comunidad del espacio público. ¿Qué nos dicen nuestros resultados o qué sugerimos a través de los resultados? Uno de los principales hallazgos es que en el caso de los hombres parece que esas estrategias de primera generación ya son funcionales, pero en el caso de las mujeres posiblemente sea la segunda generación la que resulta más funcional, ¿no? Y ya se habla, de tercera generación incluso. ¿Y por qué les dieron el premio? ¿Qué es lo que distinguen o qué reconocieron del trabajo? Bueno, yo creo que hay el premio. Lo que recoge es de 2 años de las publicaciones que se hacen en una revista que se llama Boletín Criminológico, que es de prestigio, arbitrada, etcétera. Sí. Es el artículo que leí, supongo, ¿no? Exacto. Sí, sí. De todos estos artículos, que fueron como 30, se eligió el que tiene mayor calidad de investigación. Sí. Con lo cual hubo un doble filtro. Primero fue pasar todo un filtro para publicar el artículo y luego lo que evaluó el jurado. Pero algo muy importante es que lo que se quería evaluar era una investigación de calidad, pero además que tuviera impacto en la mejora de calidad de vida.
En realidad, mucha de la investigación a veces se queda un poco en escritorio, ¿no? Como muy alejada. Y esta es una investigación de evaluación de política pública, de impacto de política pública. ¿Y sabe cómo surgió en La Colmena, ahí en Zapopan? ¿O cuál es el origen? ¿A quién se le ocurrió? ¿O cuál es el modelo? Sí, el entorno donde se genera esto es un convenio que firma el gobierno de Zapopan con ONU Habitat, de donde, bueno, pues se habla de que hay que generar prosperidad en diversos municipios en el mundo. De ahí surge la Estrategia Territorial 2030 de Zapopan y bueno, ahí generan la Autoridad del Espacio Público, ellos hacen un análisis y bueno, determinan que uno de los principales faltantes en Zapopan es tener espacio público en espacios marginales para generar muchas cosas, prosperidad, igualdad, seguridad, etc. Claro. Ahora, aprovechando un poco esta coyuntura de los, supongo que está enterada del caso de los 3 estudiantes presos de la universidad, ¿no? Digamos, hay todo un debate politizado de parte de la universidad, también el gobierno del estado, pero bueno, de fondo había 3 estudiantes que en un predio que iba a ser originalmente un parque y después un gobierno en 2008 decidió que fuera un desarrollo megacomplejo inmobiliario, ¿no? Lo ocuparon para exigir que se construyera ese parque, ¿sí? Y ahora están en un proceso penal y hoy se define si salen o no y enfrentan el proceso en libertad. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entre construir o hacer un parque público, ¿no? Y al final un desarrollo o un complejo que a lo mejor pues también va a estar bonito, que pues va a tener un edificio bastante lucidor, va a estar bien iluminado, las calles, pues las obras las van a hacer con las vías y las calles bien pavimentadas? Es decir, ¿cuál sería la diferencia entre un espacio público y un buen espacio, nada más que es un desarrollo inmobiliario? Bueno, yo ahí pensaría un poco en hacia quién va destinado el espacio público, ¿no? ¿Qué necesita la gente más? Y la otra, ¿qué está demandando la gente? ¿Qué está demandando la gente? Porque en realidad, hasta donde yo tengo entendido, pues en ese espacio público, en donde ahorita se está generando todo este debate, controversia e imposición, pues la gente, la comunidad, está tratando de defender ese espacio público. Hay colectivos. Hay colectivos defendiendo ese espacio público. Entonces creo que pues lo que nos dice un poco nuestro trabajo es que hay que escuchar a la ciudadanía y no solamente intereses económicos y privados detrás, que a lo mejor sí es cierto, van a ser un espacio muy bonito, pero que a lo mejor van a romper un tejido social, ¿no? Claro, es decir, la pregunta sería, ¿necesita un complejo inmobiliario el habitante promedio de Huentitán? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Exacto, y ¿no? Podemos tomar esa decisión basada en evidencia, de manera muy clara, ¿no? Sí. O sea, ese es un poco hacia donde apunta el trabajo. Tomemos decisiones, decidamos políticas basadas en evidencia. ¿Por qué dice que rompería el tejido social o podría romper el tejido social? ¿A qué se refiere? Bueno, porque cuando... ¿O qué es eso, el tejido social? Porque luego lo escucho mucho ahí con los gobernantes y yo ya le saco cierto, la vuelta, ¿eh? Es como un lugar común. A veces los términos se sí, pero a ver, ¿a qué se refiere con romper el tejido social? Sí, me refiero a que, por ejemplo, un espacio público lo que hace es unir a la comunidad y es un espacio donde a veces nos olvidamos de brechas sociales, ¿no? Sin embargo, los complejos, toda la parte privatizada, donde hay intereses personales, privados, etcétera, en general lo que lleva es a aumentar esas brechas sociales y marcar muy claras las diferencias, ¿no? Por ejemplo, una opinión muy personal, pero también basada en evidencia en otros países, es cuando hacemos un coto y generamos un coto muy bonito, cerrado, pero con una barrera, pues lo que estamos generando es una brecha social. Tú estás afuera y tú estás adentro de ese coto, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, eso es lo que genera a veces un diseño no planeado donde no se ha permitido que la comunidad participe. Digo, ¿sería muy aventurado o usted cree que, a la luz de lo que hemos platicado, que la inseguridad que vivimos, la violencia que vivimos, los problemas que tenemos en ese sentido tengan que ver con la falta de algo tan básico como un espacio público, como si estuviera en crisis el espacio público, o no? Hay muchos factores definitivamente asociados, ¿no? Siempre en criminología hablamos de multidimensionalidad y multicausalidad en el fenómeno delictivo, ¿no? No podemos achacar todo a una cosa, ¿no? Pero lo que sí es que todas esas causas están concatenadas. Entonces, normalmente donde no hay espacio público y hay desatención institucional, también hay pobreza.
Y donde hay pobreza, normalmente también hay desigualdad. Por ejemplo, Zapopan es uno de los municipios con mayor desigualdad de Jalisco, ¿no? Claro. Entonces se van concatenando varios factores. Hay falta de educación, falta de lugar para que los jóvenes realicen actividades en conjunto, donde las mujeres puedan realizar comunidad de identidad, etcétera. Entonces se van concatenando. Y el espacio público es una forma bien controlada, ¿no? Y cuando la gente siente que es su espacio, es una forma de generar comunidad, de generar lazos y vínculos sociales. ¿Sabe? Me quedé pensando, estaría genial que le entrara al IEPC, Jalisco, y le hiciera con las urnas electrónicas que tenemos una consulta a los pobladores de Huentitán, que ellos decidan qué quieren, ¿no? Totalmente. ¿No? Y así se quitan los pleitos de... Totalmente, podemos basar las cosas en lo que la gente necesita, no solamente en lo que la gente necesita, pero además hay un montón de evidencia que nos habla de los buenos usos del espacio público. Claro. Oiga, doctora, vi una frase que me llamó la atención y me gustaría que me la explicara más de su estudio, que dice, y cito textualmente, dice, el delito tiene significados distintos para el hombre y la mujer. ¿A qué se refiere? Sí, bueno, hay toda una serie, muchísimos trabajos que nos dicen, por ejemplo, que la mujer tiene más miedo al delito. Entonces, en una encuesta es normal que la mujer resulte con más miedo. Pero si empezamos a profundizar un poco más en por qué, empezamos a ver que a lo mejor para la mujer, cuando se le habla de delito, piensa y se preocupa por unas cosas, mientras que el hombre se preocupa por otras. Por ejemplo, hay trabajos que nos dicen que la mujer tiene una visión más psicológica. Cuando la mujer dice que tiene miedo al delito, se preocupa no solo por ella, sino por los suyos y por el entorno. Claro. El hombre tiene una visión más personal. Y así hay una serie de evidencias que nos hablan de que hay significados distintos del delito. Para cada uno. Implicaciones distintas también, consecuencias distintas. Claro. Ahora, ¿cómo influye la alta o baja percepción de inseguridad? Es decir, ¿qué injerencia hay en el fenómeno? Pues, por ejemplo, aquí tenemos... el gobierno del Estado, ¿no? Dice, los delitos han bajado un montón, los 8 delitos que eligen de un catálogo de 40 y tantos, pero bueno, han bajado al 50%, ¿no? Y dice, bueno, sí, la percepción ese es un pendiente que tenemos ahí porque el 90% se siente inseguro en su ciudad. Entonces dices, no entiendo, ¿cómo hay tantos delitos? ¿No? O cómo hay ese fenómeno de incidencia delictiva también con cifra negra y la gente se sigue sintiendo muy, muy insegura, ¿no? ¿Cómo bajan? Y esa correlación, ¿cómo se explica, doctora? A ver, la inseguridad ciudadana tiene dos dimensiones, una objetiva y una subjetiva, que ya es clarísimo en la literatura que no significan lo mismo, aunque pertenecen a lo mismo, ¿no? Entonces sí, cuando hablamos de estrategias de disminución de los delitos, estamos hablando de esa dimensión objetiva y la otra es la dimensión subjetiva. Pero cuando hago esta diferencia, eso quiere decir que tenemos que hacer estrategias diversas, ¿no? No, cuando yo bajo uno implica que la otra va a... ¿Y cuál es más importante? Las dos. Definitivamente las dos. ¿Por qué? Porque una influencia a la otra, ¿no? Por eso son parte de la inseguridad. Entonces, si yo, por ejemplo, lograra en un mundo ideal disminuir la delincuencia en un 90%, pero la gente se sigue sintiendo insegura, ¿qué va a pasar? Y lo que pasa, la gente deja de usar los espacios públicos, deja de salir, deja de invertir, deja de participar, ¿no? ¿Y eso qué genera? Que el espacio público esté desatendido. Y entonces el tejido, la cohesión social se abajo, la cohesión social se baja y entonces hay más oportunidades delictivas. Entonces, ¿no es una anomalía eso? O sea, que el gobernador, porque es literal, que bajen 50% los delitos y tengamos casi el 90% de la población sintiéndose insegura, ¿no es como una anomalía o es posible eso? Bueno, el problema aquí en México que tenemos muy grande es que las cifras delictivas en realidad no representan el fenómeno delictivo, sino generan la denuncia ciudadana. Ahí hay un sesgo muy importante, ¿no? Es decir, más del 90% de los delitos no se denuncian. Entonces, cuando yo digo bajó 50%, estoy diciendo que bajó la denuncia, posiblemente si hice una buena recogida de datos, que también eso está en veremos, ¿no? Pero estoy hablando de la denuncia, no refleja el delito. Bueno, pues doctora Aurea Grijalva, doctora en Criminología y coordinadora de maestría en Derecho del CUCS, le agradezco mucho que me haya acompañado en este espacio de perspectivas. Al contrario, muchas gracias. Un placer platicar con ustedes, esperamos volvernos a ver pronto. Y a usted también le agradezco mucho que nos haya acompañado. Pues ya escuchó ahí bastante interesante lo que nos comparte la doctora y la importancia del espacio público y su relación con la incidencia delictiva. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Thank you.